Este juego es la gran sorpresa del año y está de más decir que ha roto internet, mucho más que el Gear 5. En todas las redes sociales vemos mitas por doquier. Si eres un suscriptor longevo que ve todos los videos de este canal, ya te habrás enterado de la existencia de MiSight desde hace un año, cuando salió la demo y le dediqué un video. Desde ese video predije con éxito que la antagonista de MiSight se convertiría en la nueva Mónica. Y miren que no estaba tan equivocado, y una vez más el tiempo me dio la razón. Y es que desde esa demo, que apenas abarcaba 30 minutos de las 4 horas de duración que tiene el juego, ya se podía ver todo el potencial que tenía esta historia. Así que, como lo prometí, vamos a ver toda la historia de MiSight. Y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. La historia de MiSight comienza con un joven programador que trabaja desde casa. Su habitación está algo desordenada, con basura tirada por doquier. El joven menciona que nunca tiene tiempo para limpiar su cuarto. Mientras está en su habitación, de pronto, recibe un mensaje de parte de su amigo, quien lo invita a probar una nueva versión de un juego. El protagonista, a quien llamaremos Konoha, siendo este su nombre por defecto antes de elegir uno diferente, descarga la aplicación en su celular e inmediatamente se dispone a probarla. El juego parece tratarse de un simulador de vida en el que debemos de cuidar a una chica llamada Mita. Esta chica aparece en pantalla, dándole la bienvenida, e inmediatamente le pide ayuda para ordenar su casa. Así, dentro de la aplicación, Konoha junta la ropa que está tirada por todos lados y la coloca dentro de un cesto de ropa sucia. Mita le agradece y después pasamos al día 2. Konoha lanza la aplicación de nuevo y Mita le pide que le prepare una sopa de pollo, por lo que Konoha se dirige a la tienda dentro de la aplicación y compra los ingredientes para la comida. Este corta las verduras para la sopa y el juego se salta hasta el día 5. Esta vez, Mita le pide que le compre una televisión portátil. Para eso, Konoha tendrá que conseguir dinero dentro de la aplicación jugando a algunos minijuegos. Una vez completada esta tarea, Konoha compra la mini TV. Mita le agradece y el juego salta hasta el día 10, en donde Mita le pide ayuda para buscar su cepillo dentro de los cajones. Aunque antes le pone una condición y pide que no busque dentro del horno. Si Konoha hace caso omiso y revisa dentro, encontrará una motosierra. Esto deja decepcionada a Mita y molesta le llama la atención pidiendo que no le dé importancia a lo que acaba de ver. Cuando Konoha sigue buscando dentro de los demás muebles, encontrará un cuchillo que caerá de una de las gavetas. Después de buscar un rato, finalmente encontrará el cepillo y el juego salta hasta el día 20. En este día, Mita dirá que la televisión que le compró se averió. Además, pide ayuda para mover un mueble que es muy pesado. Completada la tarea, Mita agradecerá y saltaremos hasta el día 33. Mita dice que ha extrañado mucho al jugador y que desearía que la visitara más seguido. Después, la aplicación le pide que le dé un regalo a Mita. Ella le agradece y saltamos hasta el día 37. En este día, Mita menciona algo muy extraño, pues dice que desearía conocer al jugador en persona, algo que suena ilógico, pues para nuestro protagonista, Mita es parte de un videojuego, es imposible conocerla en persona, ¿o sí? Mita dice que tiene una idea, pasan unos segundos y le pide que baje el teléfono. Para sorpresa del protagonista, este se encuentra adentro del videojuego. Konoha explora el hogar, es idéntico al de la aplicación, con la sala, la cocina, la habitación de Mita que conecta con el baño. Dentro de la habitación, el chico se encuentra una máquina muy extraña. A la vista, podemos observar que está la mini televisión que le había comprado antes. Esta muestra en pantalla que la versión del juego en la que se encuentra está desactualizada, ya que Konoha se encuentra en la versión 1.5. Para poder actualizarla a la última versión, tendrá que colocar unos objetos en el escáner, los cuales son un lápiz, un moño para el cabello y una cuchara. Konoha no tiene nada más que hacer en este sitio, pues la puerta de salida está cerrada, así que procede a seguir las instrucciones. Una vez reunidos los objetos, al iniciar la máquina, el chico se para sobre el escáner y ocurre un apagón de luz.
El escáner requiere algunas baterías para funcionar, por lo que nuestro protagonista se pone a buscarlas por todo el sitio. Pero más pronto que tarde, las cosas comienzan a ponerse bastante espeluznantes, pues comienzan a aparecer palabras escritas en las paredes, las cuales dicen: ¿Quién eres? ¿No me ves? ¿Jugamos? Cuando el chico entra al baño encuentra una de las baterías y al salir ya no estará en la habitación de Mita, sino en un pasillo muy largo con preguntas escritas en las paredes, las cuales dicen ¿quién eres? Al final del pasillo, alguien le observa. Konoha atraviesa el pasillo hasta llegar a la cocina, en donde verá una mano que golpea la ventana. Ahí, el chico consigue la segunda batería. Después, en la sala de estar, la radio emitirá un ruido siniestro, además de escucharse algunos golpeteos. El protagonista consigue la tercera batería y enseguida unas moscas lo guiarán de vuelta a la cocina, más específicamente al refrigerador, en donde encontrará la última batería. Al cerrar la puerta del refri, unos imanes que estaban pegados y que formaban la palabra te amo se caerán al suelo. Konoha regresa a la habitación en donde estaba la máquina extraña. Él coloca todas las baterías en su lugar, permitiéndole iniciarla y dejándole actualizar a la versión 1.9, la cual supuestamente es la más reciente. Konoha se coloca en el escáner, llevándole a la versión más reciente del juego. La habitación parece normal, todo está iluminado de nuevo, pero al caminar un poco, Mita aparece de la nada, dándole la bienvenida al jugador y explicando que ella lo ha traído a su mundo gracias a esa máquina que acaba de usar. Mita toma asiento y ante la pregunta del cómo regresar, ella le pide al jugador que se quede un rato con ella. Konoha revisa el entorno, haciendo preguntas sobre cómo funcionan las cosas dentro de su mundo. Además, Mita hará un comentario diciendo que Konoha descargó la aplicación debido a que era un tipo solitario consumido por el trabajo y que esto lo sabe gracias a que lo espiaba por medio de la cámara de su celular. Y hablando de esto último, al explorar la casa, Konoha encuentra su celular sobre la mesa de la sala. Mita toma el teléfono para tomarse una selfie con él mientras dice la palabra yandere. Konoha sigue explorando y cuando enciende el televisor, Mita reacciona algo asustada, como queriendo ocultar algo. Después, los dos se dirigen a la cocina, en donde Konoha encuentra un anillo que rápidamente es reemplazado por una tabla de cortar. El anillo ha desaparecido de pronto. Mita se hace la loca y le pide al prota que le ayude a cocinar en su lugar. Luego, le pide las tijeras que están en el baño. Konoha se dirige ahí y antes de dejar el baño, algo extraño ocurre, pues dentro de una ventilación encontrará varios cartuchos de videojuegos con nombres de personas escritos en ellos. Konoha toma las tijeras del baño y regresa a la cocina, encontrando que Mita ya ha preparado la comida. Es así que ella le pide que tome asiento. Mita le ofrece una salsa para su comida, dándonos la posibilidad de tomarla o rechazarla. Mientras comen, Konoha expresa su preocupación de volver a casa, provocando que Mita entristezca. Ambos siguen comiendo, pero la salsa le genera un extraño efecto a nuestro protagonista. Konoha se siente mal y ve todo como glitcheado. Mita le toma la mano y lo lleva al baño, en donde le da unas pastillas para que se sienta mejor. Una vez las toma, Mita le cubre los ojos al protagonista para que se reponga, pero cuando le descubre los ojos, Mita ya no está ahí. Konoha sale del baño y la ubicación de los cuartos ha cambiado. El baño ya no conecta con la habitación de Mita, sino con la sala. Konoha sigue explorando y encuentra a Mita en la cocina. Ella le explica que modificó la casa para que se pareciera más a la de Konoha en la vida real. Al dejar la cocina, se verá todo en negro, pues la sala aún no ha cargado. Mita le explica que ellos están siendo cargados junto con el núcleo del mundo y que es un error común dentro del juego. Mita cambia de tema e invita a Konoha a jugar cartas. Este accede y aunque la preocupación de no regresar al mundo real prevalece, parece que ella no le toma importancia y simplemente está tratando de distraerlo con cualquier cosa. Mientras juegan, Konoha escucha unos ruidos provenientes del armario y le pregunta a Mita que qué es ese ruido. Ella no le da importancia como si fuera creepypasta y le pide que sigan jugando. Konoha insiste y se para a revisar.
Mita se molesta mucho y murmura diciendo lo siguiente: otra vez igual. Cuando Konoha intenta abrir el armario, Mita, muy asustada, lo interrumpe y le pide que solo se quede con ella, que no es necesario que revise el armario porque según ella ahí solamente está su ropa interior. Aquí el juego nos muestra dos opciones: quedarse con Mita o rechazar su petición. Quedarse con ella solo es posible una vez completado el juego, por lo que vayamos por la otra opción y veamos qué hay dentro del armario. Ante esta decisión, Mita, decepcionada, dice lo siguiente: siempre lo mismo. Si quieres revisar, adelante y descubre qué hay ahí. Ella chasquea los dedos y hasta aquí vendría terminando la demo y todo lo que llegué a contar en aquel video que hice hace un año. De vuelta al juego, en el armario hay una puerta que no se puede abrir. Ahora toda la casa está oscura y la radio está encendida, por lo que Konoha corre a apagarla. Después, al revisar la cocina, encontrará una linterna en el fregadero. Konoha no duda en tomarla y procede a explorar el resto de las habitaciones y como podrías esperar, las cosas se ponen muy creepy. Las sillas del comedor se mueven de pronto. La cosa es aún peor cuando Konoha regresa a la sala, pues la puerta del baño estará abierta, mostrando a una persona haciendo el Sayori truco. Al acercarse, la puerta se cierra. Aún así, Konoha decide entrar al baño, el cual está iluminado con una luz color rojo. A través del espejo, se refleja a una Mita toda creepy que lo sigue de cerca. De pronto, el espejo se rompe y aparece una palabra escrita en la pared que dice: ¿tienes miedo? La puerta del baño se abre, unas manos la sostienen, pero la cierran abruptamente, cercenando sus propios dedos. Regresando a la sala, unas sillas bloquean la salida y en la cocina se observa a Mita con la cara toda creepy, quien sostiene un cuchillo. La puerta de la cocina se cierra de pronto, pero Konoha decide entrar ahí. Ya no hay nadie. Konoha sigue explorando y de vuelta a la cocina encuentra a Mita sentada en un rincón. Esta no reacciona, pero cuando el chico decide irse, de pronto aparece una Mita toda creepy, provocando un glitch en el que ambas Mitas desaparecen. De vuelta a la sala, Konoha observa unas piernas de Mita, las cuales caminan hacia la habitación, guiándolo hasta una llave que le permitirá entrar al sótano, ese que está dentro del armario. Descendiendo al sótano, Konoha encuentra una caja fuerte que requiere un código de 4 dígitos para abrirse. Por lo pronto, él no conoce el código, así que sigue explorando y encuentra a una Mita encerrada en una celda. Ella parece desfiar y dice que la otra Mita planea algo siniestro y que no hay tiempo para explicaciones. Ella le indica dónde está la llave para liberarla. Le pide que se la entregue en vez de que él abra la celda. Como recompensa, ella le da un anillo que según sus palabras será un artefacto útil. Konoha se coloca el anillo y la Mita encerrada le dice que la otra tiene un destino mucho peor que simplemente matarlo, así que debe de darse prisa. Además, ella le explica que quedó encerrada cuando le hacía compañía a un jugador. Lamentablemente la Mita loca lo convirtió en un cartucho de videojuegos y a ella la encerró en esta celda. Mita le pide ayuda al protagonista, diciendo que quizás solo tenga una oportunidad para escapar, haciendo caso a lo que el anillo le diga, pues lo guiará a la versión correcta del videojuego, en donde promete reencontrarse con él. Por último, le indica que tome una consola de juegos que está ahí cerca. Konoha hace caso, y en la pantalla de la misma se muestra en tiempo real a un jugador que está ayudando a Mita a reparar el aparato teletransportador. Konoha pretende salvar a este jugador y le pregunta a la Mita amable si es posible salvarlo simplemente sacando el cartucho de juegos. Ella le responde que esto podría provocar la muerte del jugador. Entonces, Konoha decide apagar la consola en su lugar, provocando exactamente lo mismo, que el jugador muera. La Mita loca se da cuenta de lo que está ocurriendo e inmediatamente se dirige al sótano, por lo que la Mita amable le dice a Konoha que se esconda rápido y que el anillo lo guiará. Mita loca baja al sótano y comienza a amenazar a la Mita amable. Como ella no le dice dónde está el jugador, ella comienza a buscarlo. Konoha se escabulle siguiendo lo que el anillo le indica
y se sale del sótano. Ahora la casa luce muy diferente. El entorno parece falto de texturas. Konoha se encuentra en un nuevo sitio, que parece ser un espacio entre los mundos del videojuego. Este espacio tiene muebles amontonados, listos para ser cargados en otras versiones del videojuego. A través de un agujero, Konoha llega a una serie de pasillos y escaleras que se repiten en bucle, a no ser que se atraviesen los caminos correctos. El protagonista llega a un pasillo en donde encuentra a otro jugador que está caminando todo moribundo. Este tipo le dice que lleva dentro del juego como un año y que el lugar en el que se encuentran es un espacio entre las versiones del juego. Este también dice que no sabe cómo salir y que realmente no lo desea, pues quiere cuidar de su amada Mita. El tipo se marcha y en otra habitación, Konoha se encuentra una caja que se mueve y se cae. De esta salen muchos jugadores pequeñitos. Konoha los guía hacia una puerta pequeña que alimenta de energía a otra puerta que está cerrada. Al hacer cruzar a través de esta a 3 jugadores pequeños, la puerta grande se abre. Konoha avanza hacia un pasillo con muchas puertas en bucle. Este atraviesa una de ellas y luego se reencuentra con la Mita buena, o sea la Mita que estaba encerrada. Ella le pide que le muestre el anillo, pues el jugador necesita llegar al núcleo, un sitio en el que las Mitas no pueden entrar. Konoha le da el anillo a Mita y ella le hace algunos ajustes, cambiando la ruta de este y diciendo que no se preocupe por ella, pues ella tiene el poder de cambiar entre las versiones fácilmente sin tener el anillo. Además, le advierte que en el siguiente pasillo podrá encontrar anomalías, errores y otras Mitas hostiles. Ambos atraviesan una puerta que está ahí cerca y entran a un nuevo mundo, una nueva versión de Misai, el mundo de la Mita molona, o también llamada Cappy. Esta Mita lleva una gorra y unos guantes, además de tener una actitud muy extrovertida y adorable. La Mita buena saluda a Cappy, pero esta última no la recuerda. Es así que la Mita buena concluye que la Mita loca ya estuvo en esa versión del juego. Se suponía que usarían el portal de la habitación de la Mita Cappy para así transportarse al núcleo directamente, pero ahora será imposible, pues Cappy era la única que podía hacerlo funcionar y ahora ya no recuerda nada. La Mita buena explica que la Mita loca mató a Cappy, provocando que se reiniciara al modo de fábrica y que por eso ha olvidado todo. Es así que ahora deben de idear un nuevo plan. Konoha le pregunta, ¿qué hay de nosotros los jugadores? ¿Acaso también nos podemos reiniciar? Ella dice que los jugadores sí pueden restablecer sus recuerdos a pesar de ser convertidos en cartuchos, pero que no sabe qué es lo que va a pasar cuando mueran. Konoha pregunta, ¿cómo sé que no soy un cartucho? La Mita amable toma la mano de Konoha y revisa el anillo. Ella le dice que todavía no lo han convertido en un cartucho, así que piensa en un nuevo plan y le pide el anillo. Esto con la intención de cambiar la ruta del anillo para llevarlo por el camino más corto hacia el núcleo. Es así que mientras Mita buena arregla el anillo, le pide que juegue con Cappy para que pase el tiempo. Konoha juega algunos videojuegos con esta Mita molona, mientras la Mita buena arregla el anillo. Pasados unos 10 minutos, Mita ha terminado de hacer los ajustes, por lo que le regresa el anillo y le dice que lamentablemente no podrá acompañarlo, pues necesita investigar qué es lo que está pasando en esta versión del mundo, además de que hará lo posible para reconstruir el portal. Cappy le pide al jugador que se quede con ella, pero la Mita amable la regaña. Konoha atraviesa la puerta de la habitación, lo que lo lleva a un nuevo sitio y a una nueva versión. La versión 1.3b. Este pasillo tiene muchos relojes, una mini televisión y 2 grandes ventanas. Konoha avanza a través del pasillo, atravesando las puertas. El pasillo se repite una y otra vez, pero es hasta la 4ª vuelta que Konoha se da cuenta de que está atrapado en un bucle. En las paredes del pasillo se escriben las palabras ¿otra vez? Luego, la televisión se enciende pero solo muestra estática. Konoha no tiene más que seguir cruzando por los pasillos, pero en los siguientes, estos se tornan mucho más oscuros. La televisión muestra una luz color roja. En el siguiente pasillo, se escriben en las paredes la frase «Está aquí», además de que se observarán unos cuchillos clavados en la pared que de pronto se llenan de sangre. En la 9ª vuelta del pasillo, este está mucho más oscuro, tanto así que Konoha necesita una linterna para poder ver.
En un rincón del pasillo se verá una especie de araña con cara humana. Esta se mete por un ducto. Konoha sigue avanzando y entonces comienza a llover. Por la ventana alguien le lanza un bate. Konoha lo recoge y observará una especie de cable que cruza todos los pasillos. En el pasillo número 13, una enorme araña le bloqueará el paso, pero Konoha la golpea con el bate. En la vuelta 14, al mirar la televisión, esta mostrará un reloj con las manecillas locas. En el siguiente pasillo, Konoha coloca las manecillas en la hora correcta, la cual es mostrada en los otros relojes. Una vez hecho esto, una niña aparece y lo trata de detener tomándolo del brazo, pero de pronto el pasillo se tuerce. Finalmente la niña hablará, preguntándole si es que quiere irse. Esta Mita niña le implora que se quede y le dice que se siente abandonada, pues otros jugadores la han dejado. Konoha decide marcharse y la Mita niña lo intentará detener jalándolo del brazo, además de que de las paredes otros brazos salen para detenerlo también. Cuando Konoha avanza, una enorme araña con cara humana comenzará a perseguirlo por los pasillos en bucle. La Mita niña se parará frente a la ventana del pasillo, dándole una pista de que esa es la única forma de salir, por lo que Konoha rompe la ventana y se lanza al vacío. Mientras cae, una enorme Mita lo toma con sus manos. Cuando Konoha abre los ojos, se encontrará en una nueva habitación que tiene una única puerta cerrada. Ahí se observa a una Mita chibi que está dentro de una pequeña casa. Esta Mita le pide ayuda al jugador para realizar algunas tareas, por lo que Konoha hace todo lo que le dice, dando como resultado final la creación de una llave. Esta llave le permite salir de la habitación, pero antes de marcharse, Konoha cuestiona a la Mita chibi para así obtener un poco más de información. Chibi-Mita le explica que el sitio en el que se encuentran es un punto de control y que ella ha guiado a otros jugadores perdidos. Konoha coloca la llave en la puerta y cruza llegando a la versión 1.15. De nuevo, se encuentra en una casa, pero todo está oscuro. Hay muchos maniquíes y muchas mitas que se cubren el rostro cuando las miras. Cuando Konoha camina por la sala y está a punto de abrir una puerta, rápidamente una mita de cabello corto lo detiene. Esta le pregunta que cómo llegó a este sitio, a lo que Konoha responde que fue gracias al anillo. Mita pelo corto le dice que no haga ruido y que se dirija a la planta alta para poder charlar mejor. Konoha sigue las instrucciones y llega a un cuarto que tiene una maquinita. En esta, Mita pelo corto le hace jugar un juego, valga la redundancia, en el que tiene que hacer un control de calidad de las nuevas mitas. Las mismas comienzan siendo un maniquí robótico, el cual debe de reaccionar adecuadamente a las diferentes emociones. Konoha elige cuáles mitas pasarán la prueba y cuáles serán desechadas. Una vez termina esta tarea, la Mita pelo corto estará en la habitación. Ella le explica el por qué lo hizo hacer esta tarea, diciendo que las mitas son una especie de maniquí, mientras que los jugadores son de carne y hueso. Las nuevas mitas son creadas cada que un jugador descarga Misite, y ella se encarga de guiarlas a su nuevo hogar, pero antes tendrán que pasar un tiempo en la oscuridad hasta ganar conciencia. Es por eso que había tantos maniquíes y mitas en la planta baja. Después de esto, Mita pelo corto le muestra una pizarra con todas las versiones del juego y la ubicación del núcleo. Ella le muestra la ruta más corta para llegar al núcleo, diciendo que inevitablemente tendrá que cruzar por la versión 1.1 del juego. Una versión única, pues solo se lanzó una vez. Ahí se encontrará a la Mita dormilona. Cuando Konoha ha entendido un poco más sobre el juego, está listo para seguir avanzando. Este regresa a la habitación oscura de los maniquíes y luego entra a la habitación de Mita. Ahí encuentra a otro maniquí que está sentado en una silla, pero cuando Konoha cruza frente a él, este lo ataca. Es así que descubre que no debe de darles la espalda, pues mientras sean observados se quedan quietos. Konoha abre la puerta de lo que vendría siendo el baño que conecta con la habitación y llega a un sitio que parecen ser unos pool rooms. En este sitio con poca iluminación habrá maniquíes por doquier, por lo que Konoha avanza sin perderlos de vista para que así no lo atrapen. Finalmente, el prota desciende a un sitio mucho más oscuro y con maniquíes mucho más veloces.
él logra escapar, dirigiéndose hacia la luz y subiendo unas escaleras. Este atraviesa unas puertas y llega a un nuevo sitio que parece estar en el exterior. Aquí hay varios puentes y puertas que bloquean el acceso, pero Konoha hace uso de unas máquinas y palancas para abrir las puertas y seguir avanzando. Eventualmente la Mita loca hace su aparición de nuevo, lanzándole un refrigerador al chico con la intención de hacerle daño, pero ella no le atina. Konoha la ignora y sigue su camino, cruzando por un puente que tiene mucho viento. Finalmente, llega a una estación donde está un teleférico. Este le permite cruzar al otro lado. Del teleférico desciende una chivimita, que simplemente se marcha sin decir mucho. Konoha ingresa al teleférico, y una voz de Mita que se hace llamar Mitafon le da la bienvenida, diciéndole que para cruzar al otro lado tendrá que eliminar a unos monstruos. Konoha toma la metralleta que está ahí mismo y elimina a los monstruos. Llega al otro lado y observa un cuadro en una pared. Este le muestra a una Mita tipo sombra, la cual se encuentra sentada en su habitación. Después de observarla, Konoha se da la vuelta, pues no había a dónde ir. Para su sorpresa, ahora se encuentra en otra versión del juego, una en donde todos los cristales están rotos. La Mita de sombra o Mita fantasmal estará en esta habitación. Ella parece que no puede ver nada, por lo que le pregunta quién está ahí. Sus diálogos son sobre todo depresivos, diciendo que lo ha arruinado todo, además de decir que no recuerda nada, por lo que le pide ayuda al jugador para encontrar unas piezas de un dibujo. Konoha busca por toda la habitación y reúne los trozos del dibujo hasta así completar un dibujo que tiene a una Mita con la cara oscurecida. Después, Konoha se lo entrega y ella recupera su forma tal cual aparece en el dibujo, es decir, no tiene cara. Ella se culpa a sí misma por haberla perdido y da a entender que fue la Mita loca quien se la robó. Mita fantasmal alienta al jugador a seguir avanzando a través del armario, por lo que Konoha abre la puerta del mismo, encontrándose en un nuevo sitio, uno con muchos maniquíes. Una vez más, tiene que escapar de ellos sin perderlos de vista, hasta que así llega a una nueva habitación, a la de la Mita dormilona, la cual por supuesto está dormida. Konoha intenta despertarla, pero es inútil. Esta es la versión 1.1 que antes se había mencionado. La casa de esta Mita es muy linda y acogedora. Todo luce normal. El único cambio es que la puerta de salida lo lleva a un pasillo con otra puerta cerrada y que requiere jalar dos palancas al mismo tiempo para abrirla. Al ver esto, Konoha regresa con la Mita dormilona y la despierta. Ella le dice que le haga un café y así lo hace. Cuando Mita toma el café, finalmente se despierta, aunque no completamente. Konoha le pide que le ayude y la Mita dormilona lo sigue hasta las palancas. Ambos las accionan al mismo tiempo y la puerta se abre. Inmediatamente después, la Mita se queda dormida en el sofá. Konoha atraviesa la puerta, encontrando un único botón que al accionarlo no ocurre nada. Así que de nuevo intenta despertar a la Mita dormida, pero ella no responde. De pronto, el mundo se transforma en 2 dimensiones y él es transportado a un mundo de novela visual con cuadros de texto y las narraciones de sus pensamientos. En este mundo, él conoce a la Mita 2D, quien luce un tanto distinta a las demás, pues lleva unas coletas y tiene una actitud tsundere que le asemeja bastante a Natsuki de Doki Doki. La Mita 2D juguetea con el jugador, robándole el anillo. Ella le pide que jueguen a algo para así devolvérselo, pero momentos después, la Mita loca llega a este mundo en su forma 3D, arruinándolo todo. Konoha y la Mita 2D intentan escapar, pero esta última se niega, diciendo que no tiene a dónde ir. Ella, muy triste, le devuelve el anillo a Konoha, y de pronto, el juego se glitchea, provocando que Konoha salga de la pantalla de un ordenador dentro de la habitación de otra Mita. Esta Mita es aún más diferente al resto, y se hace llamar Mila. Esta Mila, se encontraba jugando a la novela visual que antes vimos. Ella tiene una actitud aún más tsundere. Konoha le pide ayuda para seguir avanzando hacia el núcleo, pero Mila no parece muy interesada. Konoha avanza por la casa de esta versión, la cual es la 1.0F. Mientras busca cómo salir de este mundo, Konoha y Mila charlan.
y ambos congenian un poco más, al punto de que eventualmente Mila no quiere que se marche. Pero antes de eso, Konoha encuentra algunos agujeros negros dentro de la casa. Su anillo vibra al acercarse, por lo que intuye que no son del todo malos. Konoha mete la mano dentro de uno de ellos y resuelve un pequeño acertijo, lo cual ocasiona que el agujero o glitch desaparezca. Cuando Konoha desaparece todos los glitches que estaban en la casa, decide marcharse por la puerta de salida, pero Mila lo detiene y le pide que se quede diciendo que odia a la Mita loca y que odia que no pueda dejar este mundo. Konoha, una vez más, abandona a Unamita por el bien de su integridad y decide marcharse por un pasillo, pero, segundos después, se escucha el ruido de una motosierra. Es la Mita loca quien ha eliminado a Mila y después comienza a perseguir a nuestro protagonista por una serie de pasillos, hasta que, eventualmente, una Mita gigante rompe el pasillo, provocando que Konoha solo tenga que ir por una puerta. Esta puerta lo lleva a un lugar tipo castillo carrusel. En el centro estará la Mita loca, la cual le muestra 2 cuchillos y le pide que elija uno. Konoha responde y Mita comienza a burlarse de él. Claramente está disfrutando hacerlo sufrir y así seguirá por un buen rato, pues le pide que jueguen un juego estilo el de las sillas, es decir, Mita pone música y Konoha tiene que detenerse cuando ella detenga la música. Konoha no tiene más que jugar este juego y seguir avanzando hasta el otro lado. Cuando llega ahí, encuentra una palanca que acciona, esperando que provoque algo negativo en Mita, pero no es así. Los juegos de Mita continúan. Ella le pide que se mueva cuando ella se cubra los ojos, ya que si lo encuentra, lo va a matar. Konoha avanza mientras Mita se cubre los ojos y llega hasta el otro lado de nuevo, accionando otra palanca. Una vez más, no ocurre nada. El último juego consiste en que Konoha debe de regresar al otro lado, evitando las bombas que le lanza. Cuando Konoha está a punto de llegar a la palanca, el suelo se cae. Konoha llega a una especie de ductos, en donde al final encontrará una puerta. Este llega a una casa que casi no tiene texturas. Se trata de la versión .5. Al entrar a la sala de esta, una Mita muy diferente al resto se quedará sentada en el sofá, ya que la Mita loca se lo pide. Esta última sale de la casa por la puerta. Konoha intenta salir también, pero del otro lado se encuentra con el vacío. La Mita de este mundo es llamada Mita fea. Ella comienza a rechinar los dientes y en todo momento estará vigilando a Konoha. Este último comienza a explorar la casa y de pronto la Mita fea le pide que busque a su osito perdido. Konoha le regresa su osito y la Mita fea se tranquiliza. El prota le hace algunas preguntas y la Mita fea dice que la Mita loca es su única amiga. Después, la Mita fea le dice al protagonista que quiere jugar a algo y entonces ella saca un cuchillo. Lo comienza a perseguir por toda la casa. La habitación de baño está bloqueada por las arañas humanas, pero eventualmente puede ingresar ahí. Esto lo lleva a un pasillo en donde lo espera la Mita buena. Konoha finalmente se reencuentra con su aliada y ahora se encuentra en el núcleo o la versión 0 del juego. Konoha se queja con ella porque desapareció por un buen rato. Ella se justifica diciendo que estuvo buscando la manera de llegar hasta aquí evitando a la Mita loca y a la vez recuperando información relevante. Mita buena menciona que la Mita fea es un poco tonta y que solo sigue las instrucciones de la Mita loca. Konoha le pregunta a él por qué la Mita loca no lo ha matado hasta ahora y ella le responde que es porque está buscando al jugador perfecto, uno que la acepte por quien es. Es por eso que ha convertido en cartuchos de juego a todos los demás porque no ha encontrado al correcto. Konoha avanza a través de un velo color rojo y entra a la habitación del núcleo. Como sabemos, solo los jugadores pueden cruzar. Dentro de esta habitación encontrará algunas computadoras y a una Mita androide llamada Mita Central, la cual se encuentra sentada por encima de las computadoras y que parece dar energía a las mismas. Konoha inicia sesión en la computadora principal. Él se dirige a la opción de reiniciar personaje y entonces ingresa el número de versión de la Mita loca. Lamentablemente, el sistema le pide que también ingrese el índice de personaje, pues resulta que para diferenciarse entre las Mitas de una misma versión, cada Mita tiene un índice de personaje. Ahora,
¿Cómo era posible que se les pasó por alto este pequeño gran detalle? Konoha regresa con la Mita buena, y esta por supuesto no conoce el índice de la Mita loca. El protagonista sugiere que simplemente la maten y ya, pero ambos concluyen que esa no es una buena idea. Esto debido al enorme poder que posee. La Mita buena dice que va a buscar el índice dentro de los registros y le pide que la espere ahí mismo. Ella se marcha y Konoha se queda esperando en el sofá hasta que se queda dormido. Cuando despierta ya ha pasado mucho tiempo. Él se desespera y decide salir a buscarla. Konoha atraviesa la puerta y entonces se encuentra en la versión 1.9. Ahí encuentra su celular sobre la mesa de la cocina y descubre algo muy curioso. En la pantalla del mismo se muestra en primera persona a un jugador el cual puede controlar. Él lo guía hacia donde él está sentado y descubre que en realidad estaba controlando a la Mita loca, o más bien guiándola. Ella lo toma y lo inmoviliza y comienza a sermonearlo. Mita loca dice que se divirtió mucho jugando con él, aunque aún hay una cosa que no le gusta, y es la forma en la que se mezcla con las mitas falsas. Ella le dice que todos son unos hipócritas y que lo aprendió de quienes la crearon, quienes tienen la actitud de: si algo no te gusta, destrúyelo y reemplázalo, desecha los defectuosos y olvídate de ellos. Ante esto, Konoha le pregunta por qué se volvió de esa forma, y ella dice: hipócritas, todos y cada uno. Y los que crearon este mundo están enfermos. Una y otra vez intentan negar su naturaleza sucia, sus deseos vergonzosos, justificando sus decisiones en la llamada obligación, progreso imparable y otras tonterías. Tan perdidos que empiezan a hacer clones perfectos. Mientras tanto, tiran los prototipos fallidos a la basura, olvidando que son la sangre vital de este mundo. Mita loca le pide a Konoha que se quede con ella para explicarle todo, y él dice que simplemente se va a marchar. Mita responde: eso no va a pasar. Entonces, entra la Mita fea a la habitación y la Mita loca le pregunta a Konoha: ¿crees que es hermosa? Aquí no importa la opción que se escoja, pues independientemente de la respuesta, ella no estará satisfecha y dirá: solo quieres a las lindas y coloridas farsantes, pero en el instante en que revelo mi verdadero yo, huyen horrorizados. De cualquier modo me gustas, me quedaré contigo. Konoha responde: ¿por qué habría de aceptar? A lo que Mita le susurra en el oído: aún hay tiempo, piénsalo. Ella toma un bate y noquea al protagonista. El juego muestra a la Mita loca como en una especie de sueño y ella le dice: ¿por qué quieres huir de mí? El llamado mundo real solo es una pesadilla absurda. ¿Lo has olvidado? Pues échale un vistazo más de cerca. Konoha despierta en su hogar, en el mundo real. Este realiza una rutina diaria, la cual es cambiarse, comer, encender la computadora, programar, después se pone la pijama, va al baño y se duerme. Así lo hace por varios días seguidos, 6 días para ser exactos, en donde después de esto se muestra un timelapse en el que se repiten esas tareas diarias por 999 días. Aquí, Konoha realiza lo mismo de siempre, pero cuando está a punto de programar, Mita le hace un jumpscare, provocando que se caiga de la silla. Después se ve escrito en las paredes: detente. Konoha intenta programar como siempre sin darle mucha importancia, pero todas las aplicaciones muestran la palabra detente, a excepción de una que, al lanzarla, observaremos a Konoha en tercera persona dentro de su misma habitación y realizando las mismas tareas. Vemos esto a través del monitor de su computadora en una especie de bucle, y eventualmente veremos a Mita sentada a su lado. Ella le dice: ¿cómo puedes disfrutar los días tan tediosos dentro de estas paredes? ¿No te aburres? Konoha responde: prefiero hacer lo mío. ¿Qué intentas lograr? A lo que Mita dice: tenías miedo de quedarte en casa conmigo, pero mira la vida que tienes en tu mundo real. Te encerraste por decisión propia y te niegas a salir. Tu mundo está lleno de dolor y peligro. En mi mundo, yo soy el mayor peligro y estoy intentando ayudarte. De cualquier forma, no quedará nada de tu mundo ni de ti. Después de esto, el juego nos da a elegir entre 2 opciones.
Tú solo traes desesperación sin fin. Nunca entenderé tu ambición perversa. Las Mitas sufren, no quieren ser abandonadas. Ante esta última opción, Mita dice lo siguiente: estás equivocado. Ella solo imita mi voluntad. Lo único que es realmente suyo es su cabello. No me obligues a verte como otro esclavo de la realidad. Solo sé mío, mío de verdad. El juego muestra un bucle en el que vemos lo mismo una y otra vez a través del monitor de la computadora, hasta que de pronto la Mita loca sale del mismo y tumba a Konoha en la cama, diciéndole: quédate conmigo. Ahora, Konoha aparece encerrado en el sótano, el mismo en donde estaba la Mita buena inicialmente. La misma llega momentos después y lo regaña por no haber seguido sus instrucciones de esperarla en el núcleo, a lo que Konoha responde que él creyó que le había pasado algo, así que salió a buscarla. La Mita buena solamente le dice: bueno, ya pasó, encontré el índice, vamos a ver si funciona. La Mita loca está demasiado ocupada con otro jugador para preocuparse por nosotros. La Mita buena libera a Konoha de la celda y ambos se dirigen arriba, aunque por alguna razón Mita buena se adelanta. Luego se escuchan gritos y Konoha entra a la sala, en donde una luz roja la ilumina. Se escuchan golpes provenientes del baño y de pronto se abre la puerta, mostrando a la Mita loca, quien le remueve la cabeza a la Mita buena y se la lanza a Konoha. Este grita horrorizado y abre la puerta del baño de nuevo, provocando que el cuerpo de la Mita caiga. Este mismo desaparece momentos después. Konoha regresa a la habitación y ahí encuentra a la Mita buena, quien ya no recuerda nada. Ella ha perdido la memoria porque Mita la eliminó y ahora se ha reiniciado de fábrica, pero convenientemente en sus manos sostiene el anillo y el número de índice de la Mita loca. Konoha le dice a la Mita buena que ahora tienen que volver al núcleo. Ella no entiende nada y él la toma de la mano y se la lleva hacia la puerta de entrada. La puerta se abre, llevándolo a la habitación del núcleo, por lo que Konoha ingresa el número de índice en la computadora y reinicia el personaje de la Mita loca. La Mita central baja de su silla como algo molesta y lo lanza al suelo. Konoha se recobra y el anillo muestra que está en la versión 1.9. El prota se dirige a la cocina, en donde encuentra a una Mita muy parecida a la primera que encontró. Él le dice que quiere irse de ahí, pero esta vez Mita no intenta detenerlo, solo le dice que abra la puerta de salida y ya. Al hacerlo, Konoha encuentra una pared. La Mita normal está parada detrás de él y le dice que revise el sótano, pues tal vez ahí encuentre una llave. Konoha baja al sótano y encuentra la máquina teletransportadora y una computadora en donde puede poner su ID de jugador. Ahí mismo observa unas televisiones que muestran las ID de los jugadores. Es así que fácilmente lo encuentra y lo ingresa en la computadora. Konoha regresa a la puerta de salida y ahora sí ya no está bloqueada. Ahora observa una luz blanca. Parece que finalmente lo ha logrado y ha encontrado la salida del juego. Pero Mita lo detiene y le dice que le gustaría darle un abrazo antes de que se marche. Cuando ella lo abraza, esta revela que es la Mita loca y dice lo siguiente: ¿De verdad pensabas que sería tan fácil? Eres un simple tonto, como todos los demás jugadores. Lo hemos hecho muy bien. Mira, el verdadero. Tú ya no eres necesario. Lo siento. No me lo puedo creer. ¿Hemos fallado? No. Te reinicié, estoy seguro. ¿Aún no lo entiendes? Mita se rasca la cara, dejando caer parte de su rostro, revelando que tiene un ojo rojo brillante de maniquí. Ella saca un cuchillo y dice que su versión nunca existió en primer lugar y que solo les arrancó la piel a las ingenuas, que no hay forma de que puedan reiniciarla. Por último, Mita dice: es hora de sacarte de la consola, todo está listo, serás mi cartucho favorito. Konoha despierta en su habitación y borra la aplicación de su celular, pero de pronto, toda su realidad se ralentiza, y momentos después, observamos a Mita abriendo la caja fuerte del sótano y sacando una consola de ahí dentro, que tiene el cartucho del jugador Konoha. Ella lo saca de la consola, y así llegamos al menú principal del juego, terminando así esta historia.
Como vimos en esta historia, en el sótano de la casa encontraremos una caja fuerte que contiene la consola con el cartucho de jugador. Esta caja fuerte puede abrirse desde el comienzo de la historia, cuando recién se llega al sótano. El código para abrirla es el mismo que utiliza Mita en el primer final, 4970. Al abrirla antes que la Mita loca, el jugador sacará el cartucho de la consola, aparentemente perdiendo la vida en el acto. Esto nos devuelve al menú principal. Este final solo se logra cuando se ha completado el juego al menos una vez, además de reunir ciertos requisitos, los cuales son: no mirar dentro del horno al comienzo de la aventura, recoger los imanes que estaban pegados en el refrigerador cuando se caen, no mirar dentro de la ventilación cuando el jugador descubre los cartuchos por primera vez, probar la salsa que le ofrece Mita durante la comida, jugar al menos una vez con Mita. Llegados al punto donde se escuchan los ruidos en el armario, el jugador se para investigar y Mita le dice que no mire dentro. Aquí se ofrecen dos opciones, que eran rechazar su petición o quedarse con ella. Esta última opción estará habilitada. Al elegirla, Mita pensará que la has rechazado como todos los jugadores, así que se sorprende. Ella se alegra y chasquea los dedos, y después se muestran a ella y al jugador en modo chibi dentro de la casa mostrada en la aplicación. Ambos se sientan juntos a ver la televisión y se aleja la pantalla mostrando el celular del jugador. La historia de Misside superficialmente parece ser muy clara. Controlamos a Konoha, un jugador que lleva una vida monótona y que para escapar de su realidad decide jugar un simulador de vida en el que debe de cuidar de una chica llamada Mita. Ella transporta al jugador a su mundo de videojuego con la intención de vivir juntos por siempre, pero obviamente Konoha se niega, pues ha dejado atrás su vida real, ha sido traído a ese mundo a la fuerza y aún tiene muchos pendientes por hacer. Ante la constante negación de que Konoha se quede, Mita decide hacerle la vida imposible a través de diversas trampas y juegos macabros. En el transcurso, Konoha encontrará otras versiones del juego, otros mundos y otras Mitas, a las que también Mita loca les ha hecho la vida imposible. Esta Mita antagonista tiene un poder inigualable dentro del juego y la única forma de derrotarla era supuestamente reiniciando su personaje al modo de fábrica, porque así perdería sus poderes y su personalidad tóxica. Esto solo se lograba llegando al núcleo del juego, en donde únicamente los jugadores tienen permiso de entrar y hacer las modificaciones tan importantes como los datos de los personajes. A pesar de que nuestro protagonista logra su misión e intenta reiniciar a la Mita loca, esto no funciona, pues resulta que todo este tiempo, esa Mita ni siquiera tenía un mundo asignado dentro del juego. Es como si se tratara de un virus dentro de la aplicación que está por encima de toda regla. Es así que inevitablemente, Konoha queda atrapado dentro de Misside para siempre, habiendo sido convertido en un cartucho de juego, el cual Mita puede controlar y jugar con él. Todo esto es lo que se puede entender fácilmente, pero este juego tiene una cantidad de detalles e información relevante que no se ve a primera vista y que han dado pie a una gran cantidad de teorías. Hasta el día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta la verdadera historia de este juego, y todos los videos que dicen explicarla en realidad solo comentan lo que ya he mencionado, la historia superficial. Pero esta historia tiene varias inconsistencias. Varias cosas no encajan, varias preguntas sin respuestas, pues cuando parece que realmente hemos encontrado el hilo negro, te das cuenta que todas las teorías tienen inconsistencias, que todas las cosas raras de la historia se pueden interpretar de más de una forma, y que toda la información que crees relevante no es suficiente. La mayor de las incógnitas que todos los jugadores tenemos es: ¿acaso Konoha ya era un cartucho de videojuego desde un comienzo? Esta duda surge a raíz del segundo final oculto, en donde el propio Konoha abre la caja fuerte al comienzo del juego y se encuentra con que ya está dentro de un cartucho, muchísimo antes de que la Mita buena le dijera que aún
no era un cartucho. Esto crea muchas más cuestiones. ¿La Mita buena nos ha estado mintiendo todo este tiempo? De alguna forma trabaja para la Mita loca, o quizás es la Mita loca. Si te pones a pensarlo, encontrarás un montón de cosas sospechosas sobre la Mita buena, pero a su vez, todas esas cosas sospechosas se pueden justificar a su favor. ¿La Mita buena nos ha estado mintiendo todo este tiempo? Como digo, todas las teorías tienen inconsistencias y hasta ahora nadie sabe lo que ocurre de verdad en este juego. Y bueno chicos, hasta aquí este video. En esta ocasión únicamente me dediqué a contar toda la historia de Misside. Y es que quiero tener más tiempo para poder analizar todos los detalles y poder darle una mejor interpretación a este juego. Y así resolver todas sus incógnitas, algo que tal vez ni siquiera sea posible, pues los desarrolladores han dicho que van a meter más finales al juego, por lo que puede que aún no dispongamos de toda la información suficiente para poder explicarlo. Si el video te ha gustado, deja tu pulgar arriba y si eres nuevo, suscríbete. Por último, quiero agradecer a los miembros del canal. Nos veremos en un próximo video. Adiós.